Bueno, ¿y cómo ves la ciudad? Comerciante y además vinculado a la política, ¿no? Mira, yo soy un fanático de Necochea, Ajá. o sea que para mí la ciudad es todo un tema porque indudablemente yo a veces escucho hablar mal, regular de la ciudad y el problema es que una cosa es la ciudad, otra cosa somos los habitantes que la integramos, que Sí. integramos la comunidad. Sí. Yo creo que si deuda hay, la deuda está en nosotros, la deuda está en la comunidad, digamos que no sabemos a veces ponernos de acuerdo en las cuestiones, a veces no se hace una interpelación seria, digamos, de las problemáticas, digamos, como para poder profundizarlas y poder llevar adelante proyectos comunitarios Bien. generales Sí, que nos sí. contengan a todos, Bien. ¿no? No responsabilizás directamente a los gobernantes, sino... No, decís yo que creo que la cuestión de comunidad todos. tiene Ah, esta bien. característica ya de por sí, digamos, en los últimos años, por ahí yo lo que noto sí que ha habido un gran aburguesamiento, sobre todo en periodos que la economía ha estado bien y que en realidad, digamos, hubiera sido importante que nos pusiéramos de acuerdo en algunos ítems como para poder llevar adelante otras cosas y eso lamentablemente no se ha podido Cuando concretar. decís aburguesamiento, que sería estar cómodos, Sí, no hacer estar nada, cómodos. no participar. Mucho viaje, y yo creo que eso fue generalizado. No solamente comprendía un sector social, sino que creo que en general, posiblemente esto pasó en todos lados. Cuando Sí, las como cosas que- están bien, en realidad, bueno. Pero también veo que, por ejemplo, digamos, si uno tiene que referirse, por ejemplo, a la inversión en Necochea, yo digo que el inversor en Necochea es un cobarde. El inversor de Necochea invierte con el diario del lunes, con el resultado puesto, ¿no? Esto se ha visto fundamentalmente, por ejemplo, es muy observable, por ejemplo, lo que pasó en la construcción. Los mejores años vamos a suponer, del gobierno anterior, donde hubo mucha construcción en todos lados, en Necochea prácticamente cuando ya se estaba pagando en otros lados, cuando ya había llegado a la cima, digamos, por ahí en otros lados, en Necochea recién hubo quienes se pusieron a hacer cosas. No se arriesga el privado de invertir. No, por ejemplo, es muy ostensible la visión que hay respecto de la construcción, por ejemplo, y otro sector que se nota palpablemente es en el tema de la salud pública, donde la falta de inversión privada hace que los necochenses tengamos recargado el gasto en salud pública en nuestro hospital Ferreira y el resto de las unidades, como el Ursum. Entonces, eso genera un desequilibrio y eso deja a mucha gente sin la prestación del servicio de salud. Y esto es muy serio porque en realidad es un atraso para todos. Genera múltiples problemáticas, ¿no? En medio de tu charla dijiste que hay que ponerse de acuerdo en algunas problemáticas de la ciudad. ¿En cuáles, por ejemplo? Sí, por ejemplo, qué sé yo, bueno, en el tema de yo creo que acá ha faltado, por ejemplo, una cohesión seria, digamos, en varios momentos. En algún momento se ha insinuado, pero que muchas veces, la mayoría de las veces no se dio, que es una mayor cohesión entre lo que es el municipio, la cooperativa eléctrica y el puerto, ¿no? Entonces, en el último periodo lo que sí es observable es que, por ejemplo, el puerto ejerce sobre el resto de la comunidad una supremacía, ¿no? Que no se sabe en función de qué, porque en realidad, digamos, las inversiones que se han hecho en Necochea, digamos, como puede llegar a ser la extensión de la escollera, de los 400 metros, que en realidad todos los necochenses aspirábamos a que la ciudad iba a ser otra cosa, porque se pensó que se iba a volver a hacer el puente Escurra, que se iban a hacer, que iban a retomar el sector productivo pesquero, iba a retomar el trabajo y todo eso. Nada de eso ocurrió. Y en el último tiempo, otra cosa que no se dio, por ejemplo, y que había generado muchas expectativas, fue la erradicación de la maltera en el puerto, ¿no? Cosa que quedó, hoy ya ni se habla, ¿no? Entonces, acá en Necochea yo creo que hay empresas importantes, porque Necochea no es una ciudad, digamos, de pocos recursos, es una ciudad de bastantes recursos. Ahora, ¿qué pasa? Están tan concentrados que prácticamente yo digo que es como si fuera digamos, un poco lo que pasa en este momento de la política económica nacional está reflejado plenamente en Necochea, ¿cierto?
donde vos tenés un sector productivo ligado a la exportación primaria, Sí. ¿no? Que lo único que hace es recorrer la periferia de la ciudad en camión, llega al puerto, descarga un poco en las dos terminales de aceite, que es el máximo valor agregado que tenemos en Necochea, Sí, sí. que entre paréntesis son multinacionales, por lo tanto no le interesa ni la salud de los necochenses, ni la educación de los necochenses, ni el asfalto del necochense, ni el agua, ni la cloaca del necochense. Sí, sí, sí. Entonces, esto genera un problema. Bueno, y lo demás sigue el viaje en barco, digamos, Claro, sí que está no tiene separado. proceso, no está industrializado. Al no industrializarse no hay fuente de trabajo, no hay Bien, industria. Claro. Entonces ¿no? permanece muy separado el puerto de lo que es el resto de la ciudad. Y esto se ve así, y en los últimos tiempos se ve más que nunca, ¿no? Este tema, por ejemplo, de la tasa municipal, que el municipio no le está cobrando al puerto, Sí. y que el mismo sector político que lo impulsó es el mismo que sacó la tasa, es un disparate. Eso es un disparate, ¿no? Alguien puede decir, no, sí, pero le iban a bueno, que lo judicialicen, no sé. Y mencionaste también la usina, hablaste del municipio, Sí, de la usina del puerto. porque el crecimiento, digamos, de la posibilidad de potenciación de la capacidad eléctrica hace que vos puedas tener un parque industrial, que puedas tener algún tipo de producción, si no estás limitado. Por ejemplo, el sector industrial nuestro, que es muy pobrecito, ¿no? No tiene si viniera una empresa a querer producir algo en el sector, prácticamente no tiene gas y no tiene energía casi suficiente, ¿no? O está muy limitado, vamos a decirlo así, vamos a ser generosos, vamos a decir, está muy limitado, ¿no? Y de por sí, digamos, ampliando, digamos, un poco la visión de ese sector, prácticamente ahí no hay producción de nada, y son todos depósitos. Claro, sí, son galpones, porque has estado justamente en la producción. Entonces, es un cuento chino, digamos, ¿no? Cuando vos ves otras ciudades, ¿no? Como Tres Arroyos, que ha ampliado su parque industrial, Mar del Plata amplió su parque industrial, Tandil tiene un sector industrial muy importante. Necochea ha sufrido las mismas consecuencias económicas que han sufrido otros distritos, no ha sido distinto, ¿no? Ahora, otros distritos se levantaron. El nuestro, en la parte productiva, no lo único que tiene es el rubro servicios y... Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, vos tenés gente, comerciantes, por ejemplo, que les va muy bien en lo personal, pero comunitariamente no hacen un aporte suficiente como para que la comunidad se desarrolle de otra manera, ¿no? Puede ser, sí, que colaboren con un centro de salud, con una cooperadora, con muchas cooperadoras, toda esa cuestión. Pero se trata de algo un poco más complejo. Sí, de comprometerse más. De algo más complejo. ¿Por qué no pasa eso? Y en otro momento pasaba. Sí, bueno. Hoy, por ejemplo, te faltan, si yo me tengo que acordar de nombres, yo que prácticamente en mi vida ha transcurrido todo el tiempo acá en Necochea, y mis raíces están puestas acá casi desde la fundación, mi familia materna al menos. Te podría decir que hay nombres que han engalanado, digamos, la galería de personajes de Necochea importantes, como pueden haber sido los Ardanal, los Laforgue, los Feola, los Galilea, ¿no es cierto? Que con su inversión cambiaron la ciudad. Pensemos que en algún momento Necochea tenía industria metalúrgica. Estaba Ardanaz, estaba Agromar, estaba Arcebi, estaba Metalúrgica Necochea, que fabricaba para Renault Argentina, ¿no? La tapa de cilindro para Renault. Bueno, en ese momento también estaba este hombre Di Masi, que también era un emprendedor, ¿no? Sí, y un montón de personas también que se sumaban a trabajar en instituciones, en entidades, ¿no? En los periodos que la economía se deteriora, la gente contribuye más en las instituciones. Otro detalle, esto se nota, este aburguesamiento que yo te hablaba al principio también se nota muy claramente en los clubes, ¿no? Donde prácticamente la gente no integra ni las comisiones, ni las subcomisiones, hay una cefalía generalizada. Bueno, esto habla mal de nosotros, ¿no? Esto habla mal de nosotros, porque, digamos, no poder sostener ciertas cuestiones. Una de las cosas que yo creo que, por ejemplo, ha funcionado y demuestra, y es una pequeña muestra, digamos, de que si hay voluntad y hay credibilidad en la gente que lo hace, se puede llevar adelante cosas, es el centro cultural.
¿no? Que hizo un cambio de 180 grados, ¿no es cierto? Desde gente que por ahí no tenía malas intenciones, pero se habían agotado en lo que ellos podían dar, vino otra gente y bueno, se logró, por ejemplo, un ciclo como el 100%, que es un ejemplo casi en el país, diría, ¿entendés? El sostenimiento de un ciclo cultural, que es un ejemplo en todo el país. Te lo dicen los músicos que vienen cada mes a hacer sí, seguro. Pero tenemos ese ejemplo, nada más. No, qué sé yo, hay cosas, hay gente de buena voluntad, esta gente que trabaja, qué sé yo, con el tema del sector ahí de la ribera, qué sé yo, la gente que está en la comisión esta de las cascadas, con un esfuerzo terrible y contra viento y marea y viendo que la gente le rompe las cosas y digamos todo eso, hay, pero de ahí a lograr un compromiso mayor, eso no se ve. Bien. ¿Del casino qué opinas? Que es un tema que supuestamente se iba a resolver este año. Bueno, ese es uno de los puntos que la sociedad necochense, a través del Consejo Deliberante en principio y a través de otras instituciones también, debiera debatir a fondo y tomar una decisión, más allá de la decisión que pueda tomar la gobernación respecto del juego. ¿No? Sí, más allá de la sala, del edificio, digo. ¿Viste? Uno puede decir muchas cosas. Yo creo que el edificio hay que conservarlo. Que siga siendo público, decimos. Sí, que siga siendo público. El edificio, según han dicho quienes han revisado técnicamente, el edificio es sostenible. O sea que lo que está es deteriorado por falta de mantenimiento, porque no hubo mantenimiento. Y esas son las cosas que, por ejemplo, el Estado Nacional y el Estado Provincial nos ha ido dejando, ¿no? Al municipio, y el municipio y en ese momento que se le dejó este elefante blanco, prácticamente no podía decir que no. Si decía que no, se cerraba en ese momento. Entonces, tampoco se le puede achacar al gobernante de ese momento decir, ¿y para qué lo agarraste? ¿No? Porque ¿qué hubiera pasado? Y capaz que no sé, ya lo hubieran demolido como hicieron con la Rambla en su momento. ¿Y consideras para arreglarlo que con inversión privada? Y yo creo que también, por ejemplo, en eso también se ha perdido el tiempo. Hubo momentos de la última década donde el juego prácticamente en muchos lugares habían tenido un desarrollo muy importante. Así rápidamente me acuerdo que yo, por ejemplo, Santa Rosa de la Pampa, ¿no? Y una de las cosas que hizo al deterioro de nuestro atractivo principal, que era el casino, aparte de las playas, fue que la provincia y la nación en principio, digamos, empezaron a abrir casinos por todos lados, ¿no? Entonces, eso fue haciendo de que el casino cada vez se fuera achicando más. Acá, en la década del 70, venía gente desde Bahía Blanca, venían en avión al casino, en avión. El servicio de traslado aéreo en Necochea, entre otras cosas, era sostenido porque había gente que venía exclusivamente al casino, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Todo eso fue cambiando. Pero el edificio yo creo que es sostenible. Habrá, como te digo, que discutirlo. ¿De qué manera los representantes del pueblo están para eso, ¿no es cierto? O sea, cada consejo deliberante tiene... Quizás un acuerdo entre privados, públicos, claro. Y seguro. Pero creo que se perdió una gran oportunidad en la última década de haber llevado adelante eso, porque había capitales que se hubieran disputado, inclusive, porque lo interesante también es eso, que aparezcan gente que se dispute, una cosa que tenga interés. Si no hay interés, por más vuelta que le demos, no va a venir nadie. O sea, lo iremos a buscar nosotros y se lo tenemos que regalar para que lo agarren. ¿No? Pero... ¿Y qué pensás del Frente Costero, de la posibilidad de continuarlo? Está también el parque en medio, es complejo, pero bueno, es un tema polémico. Yo creo que el Frente Costero ya prácticamente se ha extendido demasiado. Si yo me pongo a hacer memoria, digamos, de mis años de niño, ¿no es cierto? O hasta adolescente y un poco más también, que los necochenses usábamos 1000 metros de playa, ¿no? Y hoy tenemos desarrollado prácticamente kilómetros y kilómetros y kilómetros de playa que se aprovechan, ¿no? Me parece que todo eso, digamos, ha sido muy positivo, Que falta regulación en algunas cosas, seguro que falta regulación. No puede ser que aquellos que bajamos con un vehículo a la playa no colaboremos en algo para que
pueda llevarse adelante otro tipo de cosas y mejores comodidades, sanitarios, servicios de salud también, digamos, acordes en determinadas zonas, porque hay zonas lejanas. Y bueno, ahora, después en lo que respecta, digamos, a lo constructivo, digamos, por supuesto que había también en algún momento una expectativa importante sobre la expropiación del campo de Cipriano, que en esta administración se ha cedido para este proyecto eólico. ¿Y vos estás de acuerdo? No sé si estoy muy de acuerdo con lo que se ha hecho, porque en realidad no fuimos prácticamente consultamos necochenses, prácticamente fue una decisión casi vertical, ¿no? El intendente apareció, me parece, con esta decisión y creo que si hubo sometimiento al restante de sectores políticos, fue muy liviano y prácticamente la decisión estaba tomada en ceder ese lugar. Ese hubiera sido un lugar posiblemente de un nuevo desarrollo urbanístico, ¿no? Porque en realidad, digamos, pasaron muchos años desde que ese campo estaba en litigio. Claro, ¿no? sí. Pero ya te digo, creo que hubo ligereza en el tratamiento de ese tema. De ese espacio. ¿Y cómo ves el gobierno de López? No lo veo ni bien ni mal. Yo creo que hace lo que puede y creo que hasta ahí nomás. Yo lo que no veo es que arbitre, digamos, esta cohesión de la que yo te hablaba, ¿cierto? Sí. Buscar una sinergia, digamos, entre los distintos sectores de la población, ¿no? Que te vuelvo a repetir, no es imputable solamente al que gobierna, es imputable a los colegios profesionales que no se movilizan, es imputable a los clubes, a la sociedad de fomento. Todos somos responsables de lo que nos pasa como comunidad. No, seguro. Quizás es por ahí el gobernante puede convocar. Pero el convocante, el jefe político de la ciudad, debiera preocuparse por esa situación, ¿no? En algún momento me acuerdo en este instante de cuando vino este urbanista tan importante que es Tony Quick, ¿no es cierto? Y que posiblemente, ¿cómo nada? Que esa cuestión casi quedó en el olvido, ¿no? No sé, de esas expresiones que pueden haber sido quizás muy importantes para Necochea, para conceptos, cosas, ¿no? El tipo no nos iba a venir a decir él qué es lo que había que hacer. Nosotros teníamos que tomar determinadas cuestiones y ver en el tiempo cómo se llevan adelante. Creo que han pasado, no sé si han pasado 10 años fácil. No sé si tanto, pero sí. 8 o 7, más o menos, pero por ahí no. Sí, seguro. ¿Y el centro cómo está? ¿Vos que estás ahí instalado en el centro? Bueno, el centro, yo tengo una opinión muy favorable del centro comercial de Necochea. Yo creo que el centro comercial de Necochea es el mejor centro comercial de la historia de la ciudad. ¿Por qué? Porque está muy bien armado, porque está muy... digamos, los últimos años han sido muy, salvo este periodo reciente, donde vos empezás a ver locales vacíos como consecuencia de la política económica del momento, ¿no? Pero el centro comercial de Necochea tenía prácticamente todos los rubros abarcados, tenía muy buenas prestaciones, muy buenos ofrecimientos, mucha competencia, ¿no? muchísimo. Y si uno tiene que hacer una diferencia, bueno, tenemos una diferencia muy ostensible con lo que es el centro comercial de la Villa de Vélez, ¿no? Claro. Ese es otro tema. Sí, la división. Necochea prácticamente tiene, yo entiendo que, digamos, para cualquier gobernante es muy difícil llevar adelante una ciudad tan disímil, tan despareja, ¿no es cierto? Porque llevar adelante Necochea, Quequén y un tercer centro urbano que es la villa. Es completamente distinta. El problema de la falta de planificación cuando se fue armando, ¿no? Si vos te pones a pensar, no somos Necochea y Quequén como hablamos así a la ligera. Somos Necochea, Quequén y la Villa de Vélez. La Villa, claro. ¿No? Antes era capaz que era más marcado, ¿no? Eso de Villa de Vélez. No sé. En realidad siempre nosotros en Necochea siempre hablamos de la playa, ¿no? De la playa, claro. Sin embargo, los que vienen, los turistas, dicen el centro viejo y el centro nuevo, ¿no? Por eso te digo, yo creo que hay una gran diferencia muy marcada, digamos, entre lo que es este centro comercial, que lo veo mejor que nunca, y allá que deja mucho que desear, ¿no? La villa deja mucho que desear, y una de las cosas que, por ejemplo, te puedo comentar, digamos, de que
Necochea también había tenido, con una mejor situación económica, un desarrollo gastronómico importante, Sí. tanto en el centro oeste como allá, Sí, ¿cierto? Sí. Ahora, el servicio nunca dejó de ser de calidad mediocre, ¿no? Salvo honrosas excepciones. Entonces, Necochea debiera tener como una salida laboral también y una necesidad propia, digamos, de ese sector, una escuela de gastronomía, una escuela de hotelería, ¿no? Sí. Porque no alcanza con los centros de formación profesional, ¿no? Que también lo hacen, pero no se puede pedir tampoco todo a los centros de formación profesional en ese sentido. Creo que otros lugares tienen una escuela de capacitación en ese sentido, y sí, alguien puede decir, bueno, sí, pero los chicos después se te van a trabajar afuera. Bueno, unos se irán afuera y otros se quedarán, pero vos estás dando capacitación, estás dando educación y estás levantando el nivel de la prestación de tu servicio, que es deficiente. Es lo que yo veo. Bueno, ¿y sos optimista que las cosas van cambiando, que va a salir por supuesto. Adelante la ciudad? Sí, por supuesto que sí. No, por supuesto que sí. Digamos, no sé si estaremos condenados al éxito, pero yo creo que el éxito ya lo tenemos, o sea, con tener la ciudad que tenemos. No tenemos grandes bolsones de pobreza, lo cual es un ítem muy importante para una ciudad mediana como es Necochea. Las ciudades más urbanas, más grandes, empiezan a tener otro tipo de problemáticas, ya las tienen instaladas. Necochea no tiene esa situación, es un valor agregado que cualquiera que venga de afuera puede observar, que nosotros no tenemos esa problemática y nosotros mismos tenemos que dar cuenta. Más allá de que renegamos siempre por la inseguridad y seguiremos bregando para tener cada vez más seguridad, ¿no? Pero hay cosas que vienen con los nuevos tiempos y con la inequidad y con un montón de cosas de estos cambios tecnológicos importantes, donde la gente no tiene trabajo. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Así que se viene. Ya está, digamos. El problema es que, por ejemplo, nuestra comunidad también se puede preparar para eso. Ahí te voy a anotar otro déficit. Nosotros tenemos otro déficit en la extensión universitaria que tenemos de la UNICEN en Quequén. Para mí ha sido insuficiente el crecimiento que ha tenido la unidad universitaria. No ha estado a la altura de lo que la comunidad de Quequén y de Necochea podría esperar. Que faltan más carreras. Sí, que faltan más cosas, faltan más prestaciones, sí, indudablemente. Yo creo que las autoridades también lo saben. En algún momento lo hemos conversado. Ellos lo saben. Lo que pasa es que la vida política de la universidad a veces no permite que determinadas carreras salgan de la sede central. ¿No? Es una pelea, es una lucha. Ahora, esto también viene de que la pelea la tiene que dar Necochea para conseguir más cosas. Sí, no solo la universidad, sino el municipio y todos los No nos podemos llenar de especialistas en una sola carrera. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tendría que haber una diversidad, tendría que haber, qué sé yo, por ejemplo, la licenciatura en enfermería, yo creo que es una cosa que es posible que la universidad la pueda ceder, ¿no? Yo creo que eso se va a dar, pero bueno, eso yo creo que ya tendría que haber estado. Y bueno, y después todo lo que es las ciencias duras, digamos que todo lo que tiene que ver con la informática, con las nuevas tecnologías, que eso prácticamente no requieren más que estudio, ¿no? Es decir, y profesores que vengan a la ciudad y dicten las clases, ¿no? No tiene otra. Pero bueno, ya te digo, yo creo que ahí estamos muy, por supuesto, como comunidad muy agradecidos que la Universidad del Centro haya hecho esta extensión a Quequén, pero creo que es insuficiente. Yo creo que el desarrollo que hubiese tenido ese centro universitario en Quequén, y sé que por ahí el Quequén va a batallar por lo que digo, pero creo que en Necochea hubiera tenido otras características. ¿Viste? De cualquier manera, el tema educativo en general en Necochea creo que ha crecido mucho, ¿no? De lo que era hace 15 o 20 años atrás. Ahora
Sí, los institutos terciarios. Y los muchos, institutos terciarios, Orillas del Lenquén, la Escuela Provincial de Artes, o sea, no todo el mundo va a ir a estudiar ni abogacía, ni contaduría, ni arquitectura, ¿no? Si vamos al caso, están todas las carreras saturadas, en todas partes, ¿no? Entonces, hay que buscar nuevas salidas laborales más rápidas, carreras de 3 años, carreras de 3, 4 años, que la persona tenga una salida laboral rápida, ¿no? No se puede invertir, las familias no pueden invertir en tanto tiempo. No, seguro. Porque todas las personas no han nacido para estudiar ingeniería ni esas carreras. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, una cosa va llevando a otra. Vos fíjate que todas las universidades nuevas han posibilitado que mucha gente de sectores humildes puedan estudiar más cercanos a su casa y a su trabajo, y esto ha hecho que la persona pueda desarrollar una vida profesional. ¿No? Toda la vida en todo sentido. Entonces, nosotros en Necochea yo creo que tenemos campo para todo eso. Bueno, sí. Bueno, muy bien.